Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo En Palabras. Bueno, hoy hablamos de algo que sucede no solamente en el espacio escolar, en diferentes ambientes en donde se mueven, crecen, se desarrollan nuestros niños. Estamos hablando de bullying y también hoy vamos a hablar cómo tejer redes entre adultos y niños. Está con nosotros María Pía Monge, quien es consultora de crianza, profesora en educación especial. Bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pía? Hola, buen día. ¿Todo muy bien? Gracias. Bueno, realmente es algo que, se habla desde hace muchísimo tiempo acerca del bullying, pero es algo que va tomando nuevas formas, pareciera ser como que está sobre la mesa, pero cuesta encontrar estrategias justamente de intervenciones que puedan de alguna manera, resolver esta problemática, ¿no? Así es. La otra vez habíamos hablado que el bullying se trataba del síntoma de una sociedad herida. Claro. Y bueno, los primeros vínculos que se generan se dan en el contexto más cercano, que es en la casa con su familia. Y bueno, los primeros años, de los 0 a los 7 años, son la base para toda la vida. Entonces eso lo tenemos que súper cuidar en la infancia y saber que los vínculos que va construyendo el niño los va a repetir en los espacios en donde él está inserto. Entonces lo va a hacer en las escuelas, lo va a hacer por lo general en lugares en donde hay convivencia, que va a ser en clubes, en placitas y en escuelas. Claro, pareciera ser una manera de vincularse justamente, de relacionarse, ¿no? Así es, porque es lo que él aprende en su casa, ¿no? Entonces nuestros hijos son nuestro espejo, entonces ese reflejo, ese malestar que él pasa en su lugar más cercano, lo va a manifestar en esos espacios, porque cuando el niño no se siente parte en su casa, que no es querido, que no es respetado, que no es escuchado, él nunca va a dejar de amar a sus papás, pero sí va dejando de quererse a él mismo. Uy, qué triste eso. Así es, nunca, porque ellos nos van a perdonar siempre, pero sí se va a dejar de querer. Y eso va a repercutir y lo va a trasladar en esos lugares. Y esto va a ser haciendo daño a otras personas, porque cuando maltratamos eso va generando un odio, un rencor por dentro, que lo tienen que manifestar de esa forma, pero no lo hacen. O sea, si bien el bullying tiene intención, los niños piden ayuda, porque no saben cómo hacerlo de otra manera, porque no tienen herramientas. Entonces acá es necesario que el adulto intervenga, porque al no contar con herramientas el niño no puede hacerlo de otra manera. ¿Y cómo? Frenando esos momentos, ¿no? Y acá, me acuerdo siempre que mi papá me decía que había que hacer silencio, y hoy estoy aprendiendo que el silencio es el mejor aliado en ese momento. Mira. Y podemos, sí, obvio, frenar la situación, y después, cuando las dos partes, tanto el adulto como el niño, estén tranquilos, conversar y hacer un acuerdo. No no juntar a quien hace bullying y a quien recibe. No enfrentar. No, claro. Sino hablarlo por privado y escuchar a las dos partes, ¿sí? Y bueno, yo hice unos encuentros de manera virtual en donde hablé acerca de la función del cerebro, cómo es el desarrollo del cerebro, y hablé acerca de 4 raíces que plantea Ivonne Laborda. Entonces eso nos ayuda a poder cambiar la mirada, que no esté... Acerca de cómo, digamos, funciona el cerebro en estas situaciones, Pía. Claro, el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, porque si nosotros entendemos cómo funciona el cerebro, podemos acompañar de una manera diferente. Claro. Y a ver, ¿y qué nos puedes decir al respecto? Contanos. Y bueno, por ejemplo, acá en la parte, es como la palma de nuestra mano, el cerebro. Entonces acá se encuentra la amígdala, en donde se guardan todos los recuerdos que no fueron buenos. Entonces, cuando viene alguna situación que es amenazante, el cerebro reacciona. Entonces se abre. En esta parte tenemos la corteza prefrontal, que es la encargada de controlar las emociones. Cuando una situación es amenazante, el cerebro se destapa y no puede controlar las emociones. Y para que esto se vuelva a regular, necesita de que otro cerebro, que el cerebro adulto, esté tranquilo y esté regulado. Si nosotros como adultos estamos tranquilos y regulados en ese momento, acompañando en silencio, el cerebro del niño o del joven se va a poder volver a su estado regular. Entonces ahí vuelve a tener un estado como de regulación y va a poder pensar. Porque cuando estamos enojados, decimos cosas hirientes. Por más que no querramos, porque no podemos pensar. Entonces, actuamos, ¿sí?
Una diferencia es que el adulto, con todas las heridas que traemos, reaccionamos y los niños expresan. Entonces acá está la diferencia de la reacción emocional automática que tenemos los adultos con la expresión de los niños, porque los niños son el presente, ellos sienten algo, conectan con su emoción y expresan. Claro. En cambio nosotros, ahí automáticamente pasa algo y reaccionamos. Entonces, bueno, por ahí invitarnos a en ese momento a hacer silencio. Y después cuando los dos estemos tranquilos, poder buscar una herramienta juntos y llegar a un acuerdo. Claro. Sin castigar, sin amenazar, sin dar premios, sin humillar, porque esto lo venimos trayendo. Y el resultado se ve, pero es a corto plazo, porque después el niño lo vuelve a hacer. Claro. Entonces, la idea es no hacerlo para que tengamos un beneficio a largo plazo, porque si respetamos, si hacemos un acuerdo juntos, vamos a ver resultados a mediano, a corto y a largo plazo. Bien, esto sería una forma de estrategias para reparar entonces esos vínculos, bueno, en realidades particulares que después justamente tienen su reflejo en contextos más colectivos como pueden ser, bueno, por supuesto el ámbito escolar, ¿no? Me imagino. Así es, sí. Y también tener en cuenta esto de las 4 raíces que plantea Ivonne Laborda, que es autora del libro Dar Voz al Niño, que es precioso, en donde ella habla mucho de poderle dar voz al niño y empoderarlo. Y estas 4 raíces son la presencia, la intimidad emocional, el nombrar y el validar. Y cuando hablamos de presencia es poder regalarle la presencia plena al niño 5 minutos aunque sea al día. 5 minutos, no más, porque hoy tenemos muchas cosas y no podemos estar todo el día con nuestros hijos. Y ellos también tienen sus propias cosas, ¿no? Pero realmente si 5 minutos se los regalamos, vamos a hacer la diferencia. Después, otra cosa, cuando hablamos de la validación, el poder decir qué es lo que le está pasando. Bueno, esto te enoja, pero no podemos pegar, no podemos tratar mal al otro. No en el momento que pasan las cosas, sino en otro momento del día. A la noche los niños se acuerdan, o al otro día, ¿sí? Pero poder validarlo. Entonces ahí el niño va a sentir que es escuchado, ¿sí? Por el adulto. Otra cuestión, otra raíz importante es la intimidad emocional. Entonces ahí conectamos, se genera una conexión y el niño va a sentir confianza. Y al recuperar la confianza, el niño puede contar con nosotros. Claro. Y todo lo que le pase va a venir y va a buscar ayuda. Y el poder nombrar es esto, poder nombrar con palabras lo que nos está pasando, ¿sí? Y no ocultar las cosas, porque los niños están insertos en un contexto, con palabras adecuadas según las edades, pero empezar a poner palabras a lo que pasa, ¿no? Obvio que hay conversaciones y cosas que los niños no pueden escuchar porque son niños, pero sí con pocas palabras decir lo que nos está atravesando. Y esto hacerlo también en las escuelas, que por un momentito se deje de lado el contenido y recurrir a esto emocional, porque si el niño no está bien emocionalmente, no puede pensar en un contexto educativo. Entonces, en un ratito del día, el docente se puede tomar un ratito con cada niño, conectar, mirarlo a los ojos, 2 minutos con cada niño, 1 minuto, que en ese momento en que él le lleve a corregir o que haga la tarea, que realmente esté conectado, ¿no? Que a veces, hoy por hoy, como va todo más rápido y queremos las cosas ya, todo en la inmediatez, bueno, estamos bastante desconectados los adultos del mundo infantil. Los niños necesitan jugar para aprender. El docente debe motivar al cerebro para que aprenda. Desde el juego nos metemos a su mundo y el niño puede aprender. Entonces, desde ahí, que muchas intervenciones sean desde el juego también. Es necesario sanar entonces esa herida que tiene la sociedad justamente, que se manifiesta, bueno, en estos contextos a veces de tanta violencia, ¿no? De esas agresiones permanentes, de conductas que se dan de maneras repetitivas, ¿no? Pero ¿cómo sanar justamente a ese niño herido que de pronto ha sido víctima de este tipo de agresiones que se dan de manera, de manera repetida? Con amor. El amor sana y el amor transforma. Mis hijos vinieron a sanarme y ellos son amor puro. Así que
ese es el secreto más grande, claro. Darle amor, mirarlo con otros ojos realmente, porque sí, nos enojan un montón de situaciones, pero ese enojo es nuestro, no es de ellos, no es con ellos, no tiene que ser con ellos, claro. porque ellos nos hacen las cosas para lastimarnos a nosotros. Entonces poder entender eso, poder verlo desde ese lado y acompañarlo desde ese lugar y darle amor, abrazarlo. Si ves que tu hijo, que necesitas que tu hijo sea más empático, bueno, ser uno más empático con él. Si querés que tu hijo sea más amoroso, darle más amor para que él pueda ser más amoroso. De todo lo que queremos que nuestro hijo sea más, nosotros tenemos que darle más de eso, porque así él después lo va a poder repetir. Y así se va a sentir amado, que es parte, se va a sentir escuchado. El niño que si lo castigamos, más castigos, peor se siente, peor se comporta. Y en el caso de los adolescentes, ¿es diferente o podemos hablar de situaciones similares, Pía? Obvio que es diferente, pero siempre con el respeto, con amabilidad y firmeza. En este espacio así no nos tratamos, ¿sí? Poder marcar los límites y hablarlo así, con firmeza y amabilidad, ¿sí? Pero sí darle amor, porque sigue siendo, todavía recién a los 14 años se empieza a desarrollar su conciencia. Entonces, y el amor nunca lo debemos dejar de lado. Entonces, bueno, mientras más amor le demos, mejor se va a sentir y va a poder ir sanando. 3 días, hacer 3 días un cambio. Y ahí el tercer día o al cuarto vemos que algo en él está pasando. Desde nosotros proponernos 3 días, 5 minutos de presencia plena. 3 días, 5 minutos de intimidad emocional. Y al cuarto día vamos a ver que algo cambió. Pero ¿quién hizo el cambio? Nosotros, como adultos. Porque el problema no está en el niño, no está en el joven. Los niños y los jóvenes que realizan bullying buscan ayuda. Y es su forma de pedirla. Y nosotros como adultos tenemos que entenderlos. Bueno, pasó esto, ¿cómo lo solucionamos? Y juntos buscar una solución. Porque desde el humanismo se trabaja desde ese lado, de llegar a un acuerdo juntos. Desde el conductismo no, se busca hacerle daño a la persona para que deje de hacer ese comportamiento. Entonces el conductismo funciona, pero no vemos después los resultados a largo plazo. Claro. Y si queremos tener un mundo lleno de paz, tenemos que regalar paz al mundo. Muy bien, bueno, muy valioso tu mensaje, bueno, tus ideas justamente que has planteado en esto del bullying justamente y los vínculos que podemos tejer entre adultos y niños. Muchísimas gracias, Pía, por visitarnos, un placer. Gracias. Por favor, siempre un gusto.